Muy buenas noches, estudiantes del segundo año de secundaria. Muy buenas noches. El día de hoy en el curso de Ciencia y Tecnología vamos a ver un tema muy importante, muy interesante. ¿De qué trata? Ciclos biogeoquímicos. Muy buenas noches a los estudiantes que van ingresando. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Miguel Ángel. ¿De qué estamos hablando ahorita? ¿De qué estamos tratando el tema? Ciclos biogeoquímicos. ¿Qué serán? Buenas noches, Miguel. ¿Qué serán los ciclos biogeoquímicos? ¿Qué serán? Bio, vida. Tenemos vida. Geo, tierra. Suelo, ¿no? Geo. Y químico, elementos químicos. O también cuando en algún momento hemos cogido la tabla periódica y ahí yo he observado bastantes elementos químicos, voy a reconocer que ellos también en la naturaleza se van a ir transformando, van a pasar mediante un proceso. Entonces son ciclos biogeoquímicos. ¿Qué estoy observando en mi imagen? La vida. Puede ser animales, plantas, microorganismos pequeños. ¿Qué sigo observando en mi imagen? Geología, puede ser el suelo, la tierra. Y dentro del suelo y la tierra hay gases y hay humedad, ¿no? Agua. Y químico, los elementos que nosotros, por ejemplo, respiramos oxígeno y eliminamos dióxido de carbono. Pero aquí en el ambiente también hay nitrógeno. Aquí en el ambiente también hay hidrógeno. Hay elementos químicos, así como están acá escritos, ¿no? El agua, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el azufre. Estos elementos químicos van a participar en estos ciclos biogeoquímicos. Vamos a seguir reconociendo aquí el tema. Ciclos biogeoquímicos. Reciben esta denominación o nombre porque pasa por los siguientes. Los seres vivos se califican como la vida, bios, ¿no? El primer significado, bios, vida, suelo. El suelo se va a calificar como geo. Geo es la tierra, por eso dice geografía, ¿no? Suelo, geo, tierra. Y químico, por estar sujeto a reacciones químicas, como el uso o la liberación de una energía, ¿no? Entonces, si yo voy a respirar oxígeno, y voy a eliminar al exterior dióxido de carbono. Igual el suelo, la tierra absorbe gases, los transforma, los cambia y luego los devuelve al ambiente. Pero en el ambiente estamos nosotros, los seres vivos, los animales y también las plantas. Ahora sí vamos a ver aquí lo siguiente. Dentro de los ciclos biogeoquímicos participan los ciclos gaseosos, pueden ser elementos químicos, y los ciclos en la parte sedimentaria. Ciclos gaseosos son los que se van a depositar o se van a ir a la atmósfera y a la hidrosfera. Atmósfera en el aire, hidrosfera en el agua, ¿ya? Esto puede ser el nitrógeno, el dióxido de carbono o dióxido de carbono y el agua. ¿Y los ciclos sedimentarios de quién trata? Del suelo, de la corteza terrestre. ¿Y quiénes están en esta corteza terrestre? Los elementos del fósforo, el azufre, el hierro y el manganeso. También hay otros, ¿no? Entonces, ¿cómo relaciono estas dos ideas en los cuadros? Los ciclos biogeoquímicos, como el fósforo y el azufre mencionado en el recuadro, son de tipo sedimentarios, en el suelo, en la tierra, pues nutren, ¿no? Ahí hay nutrientes que circulan en la corteza terrestre que va a ser utilizada por los seres vivos. En cambio, a diferencia del ciclo del carbono, del nitrógeno y del oxígeno, son de tipo gaseoso. También por ellos van a circular los nutrientes y están en la atmósfera y también se relacionan con los organismos vivientes. Entonces, ¿por qué se le llama ciclo? Porque va a volver, inicia, pasa por un proceso, llega de nuevo el inicio y de nuevo continúa lo mismo, repite.
Al repetir es un ciclo, ¿ya? La función de estos elementos químicos. Vamos a ver aquí el ciclo del carbono. ¿De qué trata el ciclo del carbono? Vamos a ver aquí un momento. Muy bien, estudiantes. Vamos a continuar. Ciclos del carbono. ¿Cómo va a realizarse este ciclo del carbono? Tenemos aquí un pequeño texto de la cual vamos a comprender. Este ciclo del carbono se va a presentar por la fotosíntesis. Nosotros sabemos que la fotosíntesis se trata de las plantas. Cuando las plantas realizan la elaboración de su propio alimento, están realizando el proceso de la fotosíntesis. Pero para ello es necesario que las plantas asimilen, absorban el dióxido de carbono que hay en el ambiente. Pero ¿quién le genera este dióxido de carbono a las plantas? Las personas, cuando vamos a retirar el dióxido de carbono de nuestro organismo, ¿no? Porque las personas van a eliminar dióxido de carbono de su organismo al exterior. Entonces también las fábricas, las industrias también generan el dióxido de carbono. Las actividades volcánicas también generan el dióxido de carbono. Es por esa razón que acá nos están diciendo el dióxido de carbono transforma la materia orgánica en las plantas para poder desarrollarse, poder elaborar frutos, poder elaborar verduras, ¿no? Y poder nosotros reconocer plantas alimentarias en una variedad, ha tenido que asimilar el dióxido de carbono. Así se inicia en la cadena alimentaria. Buenas noches, Luis Quispe, muy buenas noches. Vamos a escuchar aquí esta partecita donde les estoy indicando las plantas asimilan el dióxido de carbono y transforman la materia orgánica. ¿Quién es la materia orgánica? Los frutos. La materia orgánica son los verduras que ya la planta lo ha podido transformar y que el hombre puede coger y alimentarse. Así inicia entonces la cadena alimenticia. Algunos animalitos consumen el pasto, consumen las plantas, pero estos pequeños animalitos son consumidos por otros que son más grandes, ¿no? Y también aquí van a venir los carnívoros, nos integramos, nosotros somos también carnívoros, consumimos a estos animales, pero sabemos que en su organismo tienen dióxido de carbono. De esta manera integramos el dióxido de carbono en nuestro cuerpo y es así que nosotros respiramos el oxígeno y eliminamos el dióxido de carbono. También cuando hay desechos, residuos botados por algún espacio, ¿no? Se desintegran por las bacterias que van a consumirla y estas también van a generar el dióxido de carbono en el ambiente. Muy bien, entonces los procesos de la combustión, o sea, la quema, la combustión es quemar, ¿no? Así como las actividades volcánicas, las industrias liberan el dióxido de carbono. Muy buenas noches, Ana Chávez, buenas noches. Entonces, este dióxido de carbono que se encuentra en el ambiente va a generar la estructura y organismo de las plantas. Aquí voy a observar yo en la imagen. Voy a retirar aquí. Aquí está en la imagen. Miren, la plantita se ha desarrollado enseguida que brotó sustancias, productos. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana Karina. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver aquí la imagen, ¿ya? Usted va a ver aquí la imagen para poder comprender. Esta plantita ha crecido, ¿no? Ha brotado, se ha desarrollado. Enseguida un animalito pequeño vino y la consumió, se lo comió a la planta. Pero este animalito pequeño no se ha salvado porque ha venido otro más grande y se lo comió el animalito. Vino un depredador, también se lo comió el otro, ¿no? También no se salva, viene otro animal más grande y se lo come, lo consume, ¿no? Y nosotros también somos carnívoros, en algún momento cogemos a los animales, como puede ser, por ejemplo, el carnero, la vaca, ¿no? Que se alimentan de las plantas y también lo consumimos, la cadena alimenticia. Es así que nosotros también eliminamos el dióxido de carbono en el ambiente. Entonces,
ya hemos podido comprender el ciclo del carbono, cómo el carbono ha estado en este ambiente, cómo ha llegado a la planta, cómo llega de nuevo otra vez al ambiente y sucede lo mismo. La MIS ha repetido, ¿no? Ha repetido la idea del carbono y así sucede el ciclo del carbono. Sucede lo mismo, como un círculo. Va generándose la misma secuencia desde el inicio de la planta y la cadena alimenticia elimina el dióxido de carbono en el ambiente, otra vez la planta lo absorbe por la fotosíntesis y otra vez sucede lo mismo. Eso es el ciclo del carbono. Muy bien, estudiantes. Vamos a seguir comprendiendo la idea del ciclo biogeoquímico. Aquí tenemos el ciclo del fósforo. En este ciclo del fósforo se va a producir también la plantita. Miren acá, aquí está la planta. Estoy observando la planta, pero esta planta va a brotar aquí en el suelo también algunos nutrientes. Enseguida el animalito va a venir, lo va a consumir, ¿no? Y la planta se ha generado porque en la tierra hay sales minerales, hay sales del suelo, hay restos orgánicos, hay descomposiciones de microorganismos, ¿no? Esta descomposición es gracias a quienes están presentes los gusanos, ¿no? Hay pequeños gusanos, pero enseguida lo va a consumir este animalito, los nutrientes que ha podido generar la planta, que hay el pasto aquí, y este animalito, ¿qué es lo que va a hacer? La urea, sus desechos. Se va a ir resbalando en la tierra, se va a humedecer hasta que llegue de repente a la parte húmeda. Y es ahí, con todo estos organismos que el animalito ha podido eliminar de su cuerpo, se va a formar de nuevo otra sustancia. Y ahí va a estar presente el fósforo. El fósforo también va a ingresar en la profundidad, va a ingresar a las rocas y aquí también va a encontrar a otro organismo que son las algas para enseguida poder transformarse. Este ciclo del fósforo va a ser también presente. ¿Quiénes van a ser presentes? Los seres vivos, las plantas, el suelo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, nos dice ciclo del fósforo, ¿no? Aquí yo estoy viendo la imagen. Ahora voy a ver aquí el texto. ¿Qué me dice? Las rocas liberan fósforo al suelo y de aquí se eleva, pasan las plantas y los animales cuando están excretan, lo van a descomponer. Este produce un fosfato. Parte de este fosfato es arrastrado por las aguas hacia el mar y así pasa a las algas, luego a los peces y de los peces a las aves. Se producen también acá las aves marinas que producen guano. El fertilizante es usado en la agricultura y se incorpora para las plantas. Los restos de los animales marinos van al fondo del mar y dan origen a las rocas fosfatadas. Finalmente aflora por el movimiento horizontal de la corteza terrestre. Vamos a darnos cuenta que al igual que el ciclo del carbono, donde había sucedido varios eventos, empezando desde la fotosíntesis, en el ciclo del carbono también va a pasar lo mismo, pero esto se va a iniciar ¿dónde? En las rocas, quienes van a liberar este elemento que es el fósforo hacia el suelo. Desde ahí va a empezar, ¿no? Es aquí que se va a elevar y va a pasar a las plantas, porque las plantas se van a generar de la tierra, del suelo, y los animales van a consumir estas plantas. Luego los animales van a excretar, o sea, van a eliminar sus desechos. Estos descomponentes van a tener productos de fosfato, claro, porque si el animalito consumió la plantita, que ha sido pues retirada de las rocas con fósforo, tiene en su organismo el fosfato. Y ahora es fosfato.
Parte de este fosfato se arrastra hacia el agua, hacia el mar, pasa donde las algas, luego a los peces, a las aves, producen el guano. Este fertilizante es muy importante para la agricultura e incorporar a las plantas. Los restos de los animales marinos van a la profundidad del mar y dan origen de nuevo a los fosfatados. Finalmente se aflora por el movimiento horizontal de nuevo a la corteza terrestre, o sea, las rocas. Entonces, el ciclo del fósforo también se va a poder observar como se está mencionando aquí, ¿no? Las rocas. Las rocas van a tener el fósforo que se van a ir al suelo. Acá está, sales minerales, el suelo, afloran las plantas, lo consume el animalito, ya tiene fosfato en su organismo, elimina y excreta, ¿no? Y se va al agua, a la profundidad. Aquí va a llegar donde están las algas, donde están los peces. Los peces son consumidos por las aves y las aves están en la parte externa, ¿no? Es así, entonces, que de nuevo de estas aves que preparan su guano, acá está, el guano. Y este guano es utilizado como un fertilizante de nuevo para la planta, pero tiene fósforo, ¿ves? Entonces, lo mismo está pasando que en el ciclo del carbono. En el ciclo del carbono empezó con la fotosíntesis en la planta, y cuando eliminan el dióxido de carbono, igual acá con las rocas, ¿no? Las rocas ya van a eliminar el fósforo y este fósforo se va a ir al suelo. La planta lo va a poder aflorar y el animalito lo va a consumir, lo excreta, los peces, las aves, y de las aves se eliminan el guano, que también son sus desechos, pero son unos fertilizantes para las plantas. Todo es un ciclo, vuelve a iniciarse la misma secuencia, se repite, ¿no? Es un ciclo del fósforo. Muy bien. Muy bien, vamos a ver ahora el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno inicia en la fijación del nitrógeno gaseoso. Fijación, donde va a fijarse el nitrógeno, ¿no? Donde va a llegar el N2. Y su conversión en el amoníaco, por acción de las bacterias del suelo. Luego ocurre la nitrificación y produce el nitrato, N-oxígeno su 3. Las plantas absorben este amoníaco o el nitrato e incorporan el nitrógeno por amonificación. Los compuestos nitrogenados orgánicos se convierten también en amoníaco a partir de los desechos o la urea de algunos animalitos o el ácido úrico, que es la excreción de las aves. Y por último, se va a desnitrificar degradando al nitrógeno y liberando el nitrógeno al oxígeno. ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado? Acá ha sucedido muchos eventos, estudiantes. Aquí ha pasado que el nitrógeno es un gas que está ahorita en el ambiente. Ahorita en el ambiente está el nitrógeno, ¿no? Este nitrógeno se fija en la tierra, llega hacia la tierra y ahí se va a introducir. O aquí en el ambiente, en un pequeño porcentaje, también va a estar siendo recepcionado por nosotros, ¿no? Y también está en nuestro organismo, en pequeño porcentaje. Entonces aquí me indica, se inicia con la fijación del nitrógeno gaseoso, o sea, está acá en el aire, y su conversión en el amoníaco. El amoníaco viene a ser los ácidos úricos, son las excreciones, y su conversión con el amoníaco es ahí donde se va a fijar, por acción de las bacterias del suelo. Quiere decir que si llega en la tierra, las bacterias van a quedarse en el amoníaco y van a empezar a transformarlo, ocurriendo así la nitrificación o la producción del nitrato. Este nitrato también le sirve a las plantas también la absorben. El amoníaco o el nitrato se incorpora así este nitrógeno en el suelo por amonificación.
este compuesto del nitrógeno orgánico se convierte en amoníaco a partir de los desechos úricos. Y a veces estamos hablando ahora de la urea. Puede ser en excreción de aves o la urea de algunos animales, y de nuevo sucede por último otro proceso, desnitrificación o degradación del nitrato, y se libera así el nitrógeno, de nuevo se libera al ambiente, de nuevo se libera al aire. Otra vez inicia lo mismo, se fija el nitrógeno gaseoso en el suelo, en el ambiente, ¿no? Entonces, este cambio del nitrógeno o ciclo del nitrógeno que nosotros vamos a comprender está aquí. Vamos a ver acá en imagen. Miramos, por ejemplo, aquí tenemos las heces, restos orgánicos, desechos que se van a quedar en el suelo. Enseguida en el ambiente hay nitrógeno, se fija, se va a fijar en estos restos, en estas heces, ¿no?, que están en el suelo. Las bacterias también van a ingresar ahí en su preparación. Se van a desintegrar. Cuando se desintegran, el suelo lo absorbe el suelo. Y el suelo va a empezar a preparar sustancias que a la planta le va a agradar, y la planta también lo va a absorber, y la planta también va a brotar sus partes, sus órganos, y de nuevo los animalitos van a integrarlo para que empiecen a consumirlo. La cadena alimenticia de nuevo sucede, ¿no? Entonces, dentro de nuestro organismo tenemos también el nitrógeno en un pequeño porcentaje, pero ¿dónde se fija? En el amoníaco. ¿Y dónde está el amoníaco? En la urea. El amoníaco está en la parte de los excrementos. Ahí se va a fijar. Y cuando nosotros también realicemos nuestro aseo, vayamos a realizar el aseo de la excreción, por ahí también va a salir el nitrógeno. Entonces, este ciclo del nitrógeno también se va a asentar en el suelo, con la materia orgánica que yo estoy observando aquí en la imagen. Ese es el ciclo del nitrógeno, ¿no? Entonces, aquí ya estoy comprendiendo en la imagen, ya, las heces, los desechos, se van a fijar al suelo. En el ambiente hay nitrógeno que lo va a absorber, junto a las bacterias se van a desintegrar, enseguida la planta también lo absorbe, sucede el ciclo alimentario de los animales, y ellos también realizan sus desechos, sus ureas, y ahí eliminan el nitrógeno en la atmósfera. El ciclo del nitrógeno. Es por esa razón que también acá en el texto nos está indicando cómo se fija, ¿no? Se fija, la planta se fija al suelo. Entonces el nitrógeno también se fija. Está como un gas en el ambiente y se va a fijar convirtiéndose en amoníaco por acción de las bacterias del suelo. Al ingresar al suelo ya cambia su proceso en nitrificación o nitrato. Y esto le gusta a las plantas y la absorben, ¿no? El amoníaco o el nitrato es incorporado por acción de la presencia del nitrógeno, por amonificación y el compuesto nitrogenado orgánico. Es así que el ciclo del nitrógeno va a volver a realizar su mismo evento otra vez. Es un ciclo, ¿no? Es un ciclo y cambio. Muy bien, entonces estamos comprendiendo el día de hoy con los estudiantes de segundo año de secundaria los ciclos biogeoquímicos. Muy bien, estudiantes.